Muy buenas, mis amigos y hermanos de 3 AM Radio Adventista Online. Un grato placer para mí, quien les habla, Luis Corsino, llevarles nuevamente una producción, un nuevo video acerca del tema que estamos tratando, que son las fiestas tradicionales de origen pagano. ¿Debería la iglesia involucrarse? ¿De qué manera afecta eso mi fe, mis creencias y sobre todo mi salvación? ¿Tiene algo que ver con mi salvación? Lo vamos a ver en este momento. En esta ocasión, como les decía, estamos tratando el tema acerca de las fiestas tradicionales de los cumpleaños y vamos a verlo desde el punto de vista histórico. Claro, tiene que ver con la religión, por lo tanto vamos a tocar algunos puntos dentro de la religión. La celebración de los cumpleaños nace dentro de la magia y de la religión. Por eso le decía que vamos a tocar algunos puntos también en cuanto a la Biblia, en cuanto a la religión, porque nace dentro de esa esfera, dentro de ese ambiente de la magia y la religión. Era costumbre en aquellos tiempos de tener una torta, un bizcocho, de felicitar, de dar regalos y hacer una gran fiesta, un gran banquete. A esto se le incluyen las velas, que no eran como en el día de hoy, que se ponen sobre el bizcocho, sino que rodeaban el bizcocho. Y eso tenía un propósito. El propósito era hacer un cerco de luz alrededor del bizcocho o de la torta. Eso representaba la protección que recibía la persona que se le celebraba el cumpleaños durante el próximo ciclo, durante el próximo año. Cuando se apagaban las velas y se desean deseos, entonces entendía que las velas tenían una magia para cumplir ciertos deseos. Y cuando las velas se apagaban, o bueno, las velas, decimos en este tiempo, pero la lumbrera que tenían la torta, los bizcochos en ese tiempo, ese humo era como el ascenso de un sacrificio que se hacía a los dioses. La primera noción que tenemos de celebración de cumpleaños es que esto eran solamente para personas vamos a decir, de alta alcurnia, jefe de estados, reyes, faraones y sobre todo los dioses. En la antigüedad, la celebración de los cumpleaños de los dioses, muchos de ellos se hacían mensualmente, no anualmente, sino mensualmente. Y a la celebración de los dignatarios solamente se les celebraban a aquellos que eran varones. Los cumpleaños solamente eran exclusivos de hombres. A las mujeres ni a los niños se les celebraba cumpleaños, según dice la historia y aquellos que han escrito acerca del origen de los cumpleaños. Como les decía, solamente las personas que eran dignatarios, que eran reyes, que eran faraones, se entendían que eran dioses aquí en la tierra y se celebraba un cumpleaños o una fiesta. No sé, probablemente no se le llamara cumpleaños en ese entonces, pero sí se celebraba una fiesta el día de su nacimiento como un ritual de protección para el año siguiente. Esta costumbre de rodear el bizcocho de cumpleaños con velas viene desde muy antiguo y era parte de ese ritual que, que hacía para protección de las personas que celebraban cumpleaños en ese entonces. La iglesia, vamos a decir, cuando surge la iglesia católica, eh, ella se abstenía de celebrar los cumpleaños, entendiendo que esas celebraciones eran puramente paganas y nada tenían que ver con la religión. Los hebreos de allá, vamos a decir, de los tiempos de Jesucristo, un poco más atrás, no tenían nada que ver con celebraciones de cumpleaños. De hecho, Salomón dice en uno de sus textos que es mejor pensar en el día en que se muere que en el día en que se nace. Entonces, ellos no tenían esa costumbre de celebrar cumpleaños. El cristianismo también adoptó esa forma de no celebrar cumpleaños
natalicio de ninguna persona. En el año 245, más o menos, se intentó introducir una fecha para el nacimiento de Jesucristo, pero esta fue rechazada, entendiendo que la Iglesia Católica consideró que era algo sacrílego el asunto de celebrar una fiesta en honor a Jesucristo y tratarlo como si él fuera un faraón. No es sino hasta el año 400, perdón, hasta el siglo IV, más o menos en 325, cuando entonces se adopta una fecha del nacimiento de Jesucristo como el 25 de diciembre para celebrar ese día. Claro, es una fecha muy conveniente porque tenemos que ver con Mitra, tenemos que ver con Nimrod y ciertos dioses que también se le atribuye en diferentes culturas, se le atribuye el haber nacido el 25 de diciembre. Así que Jesucristo, como una figura predominante en la historia, debía nacer o debía ser, vamos a decir, proclamado que nació un día en que honre a los dioses. Jesucristo como un Dios. Por eso se adopta la fecha del 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesucristo, y entonces es cuando se empieza a difundir la fiesta de la Navidad o del natalicio como el cumpleaños de Jesucristo. El 25 de diciembre en Occidente y el 6 de enero en Oriente. Esto dice que con el tiempo también los cristianos comenzarán a festejar sus propios cumpleaños uniéndose al de su Salvador. Eso comenzó una tradición muy lenta, muy tímida, pero ya para el siglo XII los alemanes introducen poner las velas encima del pastel, del bizcocho o de la torta. Ponen las velas encima del bizcocho. Estas eran sopladas, pero antes de soplar se pedía un deseo en el cual debía cumplirse si apagaba todas las velas. Perdón, tres deseos si apagaba todas las velas al mismo tiempo de un solo soplo. Todo tiene un simbolismo, todo tiene un significado. Entonces, ellos también pusieron velas de acuerdo a la cantidad de años que se celebran. Todavía esa tradición nosotros la conservamos porque aunque muchas veces si cumplimos 60 años nos vamos a poner 60 velitas, ponemos un número 60, así nos ahorramos la cantidad de velas dentro del bizcocho y ponemos una sola velita, pero cuando ya son 10, 15, etcétera, 5, 6 años, sí ponemos cantidad de velitas para que sean sopladas, y esto antes de soplarla, entonces ponemos pedimos los deseos. Hay grupos que actualmente no celebran los cumpleaños. Creo que dentro de todas las denominaciones religiosas, los testigos de Jehová, y si no me equivoco, la Iglesia Restaurada de Jesucristo, son algunas de las denominaciones cristianas que no celebran cumpleaños y proponen a sus feligreses el no celebrar cumpleaños. Otras son bien discretas en asunto de celebrar cumpleaños, no hablan en contra, pero tampoco hablan a favor. No le impiden a sus feligreses el celebrar un cumpleaños, pero tampoco lo auspician, no lo promueven el hecho de celebrar un cumpleaños. Por la razón que yo le mencioné en el video anterior, de que no hay un registro histórico bíblico que diga que sí ni que no. Pero su origen pagano de sí, de por sí, como es un asunto de origen pagano, de celebración a los dioses, a eventos que ocurrían en la naturaleza, entonces el cristiano se abstiene o debería abstenerse de celebrar los cumpleaños. Y eso dirían, bueno, Luis, tú eres muy Grinch, muy Scrooge, tú eres muy hater, dirían, porque tú odias las fiestas. No, yo no odio las fiestas. Me gusta el conocimiento, saber por qué yo celebro algo. ¿Por qué yo estoy celebrando un cumpleaños? ¿Cuál es el origen de yo celebrar ese cumpleaños?
No tanto el significado que se le ha dado hoy en día a la celebración del cumpleaños, que es una ocasión mm, básicamente familiar, de un círculo muchas veces cerrado, donde solamente están los familiares y los amigos más cercanos, ah, sino que todo tiene un origen y tiene un principio, pero el hecho de que haya venido modificándose a lo largo de los años no implica que nosotros tengamos que participar de esas fiestas. Porque un cristiano, probablemente, no todos, pero hay cristianos que no celebran Halloween y eso vamos a hablar en otro próximo video. No celebran Halloween. Lo encuentran muy inapropiado de tú llenar la iglesia de calaveras, brujas, telaraña, etcétera, todo lo que es alusivo. Imagínense usted el pastor pintado en la cara con sangre, una partida o una, una mocha aquí enterrada en la cabeza, etcétera, etcétera, predicando acerca de la salvación. Es algo que no se concibe en la mente de ningún cristiano. Pero es el mismo origen, es un origen pagano. ¿Entiendes? Lo que pasa es que hay ciertas cosas que nosotros queremos pintarlos de blanco y otros queremos pintarlos de negro, de acuerdo a lo que nosotros entendemos y de acuerdo a nuestra conveniencia personal. Pero no, la religión no se trata de asuntos de conveniencia personal, se trata de conocimiento. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Entiende? El Señor dice que el problema del pueblo de Dios está en la falta de conocimiento, por eso perece el pueblo de Dios, por falta de conocimiento. Entonces, cuando tú tratas de darle el conocimiento, te tildan de Grinch, te tildan de Scrooge, te tildan de hater, te tildan de fanático, te tildan de muchísimas cosas. Pero bien, vamos al tema. El asunto es que, por ejemplo, la Iglesia Católica, yo nací el 1 de octubre. Entonces, ¿qué sucede? El 1 de octubre, por lo general, en nuestras tradiciones católicas y en nuestro calendario católico que se usaba bastante antes, ya no, la gente ha roto esa tradición de ponerle los nombres de acuerdo al día en que naciera. Por eso algunos se llaman Tatica o Altagracia, Mercedes, Cristóbal, Benito, Juancito, etcétera, etcétera, porque en el calendario católico venía cada día con un santo. Pero muchas veces uno piensa que el día que está celebrando, el día 1 de octubre, que es día de San Remigio, por eso me pusieron Remigio. Entonces, pensamos que estamos celebrando el día de nacimiento de ese santo, pero no es así. Estamos celebrando realmente el día de su muerte. Porque recuerden que les dije que los dignatarios solamente eran las personas que se le podían celebrar fiestas de aniversario. Las personas del pueblo no celebraban fiesta de aniversario, no celebraban cumpleaños, ni las mujeres ni los niños le era lícito celebrar cumpleaños, solamente era el cabeza de familia cuando éste moría, y no su natalicio, sino su muerte. Por eso en el calendario, cuando usted ve que usted cayó el día tal y que ese día es el día de Santa Teresa o de Santa Juanita o de Santa Marcos, de San Marcos, por ejemplo, entonces usted está celebrando no el nacimiento de ese individuo, de ese santo, sino la muerte de ese santo. Y celebramos su muerte en nuestro natalicio. Había una tradición que también se conserva hasta ahora, que es el Día de los Muertos, que también es otro tema que vamos a tratar dentro de las fiestas paganas que celebran los cristianos hoy en día. Entonces, el aniversario de un santo no es aquel en que nacieron en la carne, sino en aquel en que mueren. Había otra razón también por la que los primeros padres de la iglesia predicaban contra la celebración de los cumpleaños. Ellos consideraban estas festividades originadas entre Egipto y Grecia como reliquias de las prácticas paganas. Los hebreos tardíos no celebraron nunca un cumpleaños. No hay un registro dentro de la iglesia. Los griegos, por ejemplo, ellos entendían que toda persona cuando nacía con un espíritu protector, a los cuales ellos le llaman daimon o demon o demonios. Dentro de
de las creencias humanas actualmente, o en lo antiguo, no muy lejos, decíamos que nacíamos con un ángel guardián o ángel custodio, el hada madrina y el santo patrón. Esas no son más que tradiciones griegas para denominar a aquellos espíritus con los cuales ellos decían que nacían las personas. Nacían con un espíritu que los protegía. ¿Entienden? Por eso nosotros tenemos, el ángel de la guarda. No, no tenemos ángel de la guarda como tal. El Señor manda ángeles a cuidarnos, es cierto, pero nosotros no nacimos con un ángel guardián. No tenemos una hada madrina que nos cuida, ni tenemos un santo patrón que nos cuida tampoco. Así que esas tradiciones, esas creencias de los cumpleaños no es de origen cristiano. Ustedes pueden investigar en las redes sociales, en cualquier libro de historia, van a ver que todas tienen la misma línea. Son fiestas tradicionales paganas dedicadas a sus dioses, principalmente. Luego de esto, entonces pasó a los humanos que se entendían que eran dioses, como los faraones y los reyes. De los egipcios pasa esa tradición a los griegos. Los griegos agregan otros elementos dentro de la celebración del natalicio de los dioses y de las personas, vamos a decir, de alta alcurnia. Cuando esto pasa a Roma, cuando Roma conquista Grecia, ellos adquieren muchas de las culturas griegas y también entonces ahora ellos son los romanos los que adoptan la celebración de cumpleaños para entonces hacerlo a una persona, no tanto a los que se creían dioses como a los césares, sino también a los senadores, a los gobernadores, etcétera, etcétera. Y luego entonces pasan más al pueblo. Y esas eran fiestas en las que se devoldaban los regalos, las celebraciones, las felicitaciones, los deseos y todas esas cosas que nosotros vemos hoy en día. Vamos a ver ahora la parte del bizcocho, la torta o la tarta, como le quieran llamar, o el pastel, como le quieran llamar. Diferentes regiones le llaman de diferente manera. Este tipo de pasteles o bizcocho han sido parte de las celebraciones de cumpleaños en los países de Europa occidental desde antes o mediados del siglo XIX. Sin embargo, el vínculo entre pasteles y celebraciones de cumpleaños puede remontarse a la época de la Roma antigua. Hay una cita bíblica que yo le voy a mostrar donde habla acerca de las tortas. Cuando le dije anteriormente que se celebraran vamos a decir, los aniversarios, los cumpleaños de los dioses, se hacía preparando una torta, un bizcocho. La Biblia registra un suceso donde el Señor reclama al pueblo de Israel por estar preparándole tortas o bizcochos o pasteles o como ustedes le quieran llamar a la diosa del cielo. ¿Quién es la diosa del cielo? Es Astarte, Semiramis, Artemisa. Adquiere diferentes nombres en diferentes culturas. Vamos a buscar la cita. Bien, tenemos dos citas y se encuentran en Jeremías. Esta cita se encuentra en el capítulo 7, versículo 18 y en el capítulo 44, versículo 17. Allí Jeremías está hablándole al pueblo sobre su idolatría, sobre la forma en que ellos han estado despreciando al Señor y haciendo cosas que le desagradan a Él. En el capítulo 7, 18, Jeremías le dice lo siguiente. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Claramente en este texto está hablando acerca de las tortas que preparaban mensualmente para celebrar, vamos a decir, no el natalicio de la diosa Semiramis, Astarte, Astarot, Istar, o como ustedes la quieren llamar, es la misma diosa, diferentes culturas. Pero el profeta está reclamándole
cómo la familia se involucraba en el asunto de celebración de cumpleaños en contraposición a las órdenes que el Señor le había dado acerca de adorar otros dioses que no fuera Él. Y vuelvo y repito, Él le dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la harina para preparar la torta. ¿A quién? A la reina del cielo. ¿Quién era la reina del cielo? Semíramis, en ese entonces. O Astarte. Hoy en día, todos saben quién es la reina del cielo. María, lo cual es una herejía, pero ese no es mi tema. Y dice, y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Vamos a la cita de Jeremías 44:17. Jeremías 44:17 dice lo siguiente. Sino que ciertamente cumpliremos, ese es el pueblo, hablándole a Jeremías, desobedeciendo completamente todo lo que el Señor le está diciendo a través del profeta. Dice, si no ciertamente cumpliremos toda la palabra que ha salido de nuestra boca y quemaremos sacrificios a la reina del cielo, derramando libaciones como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos, dicen ellos, bastante alimento, prosperábamos y no veíamos mal alguno. Ellos entendían que de acuerdo a las celebraciones que tenían, porque le ofrecían sacrificio a la reina del cielo, el Señor los prosperaba y le iba bien, por eso no le hacían caso a Jeremías, cuando Jeremías venía diciéndole todo lo contrario. Entonces, el asunto de celebrar los cumpleaños e incluir una torta, un bizcocho, un pastel, es una tradición antigua, pero que nada tiene que ver con religión ni adoración a nuestro Dios. En la cultura romana clásica, los pasteles se servían ocasionalmente en cumpleaños especiales y en bodas. Estos eran hechos con bizcochos circulares, casi todos siempre son circulares, y planos hechos de harina y nueces, fermentados con levadura y endulzados con miel. Durante el siglo XVII, el pastel de cumpleaños adquirió su forma actual, la que tenemos en este momento. Aunque ya hay cientos de variedades dependiendo de la persona, hay obras de artes en bizcocho, etcétera, etcétera. Estos elaborados pasteles tenían muchos aspectos del pastel de cumpleaños contemporáneo, como múltiples capas, glaseado, y decoraciones. Sin embargo, estos pasteles solo estaban disponibles para personas de alto nivel adquisitivo. Los pasteles de cumpleaños se hicieron accesibles para las clases populares como resultado de la revolución industrial y la difusión de más materiales y bienes. Ya para entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que la revolución industrial cambió todo, cambió el espectro social, y no solamente social, sino también, vamos a decir, mental de las personas, de cómo visualizan el cosmos, su cosmovisión de todo el asunto que tiene que ver con la humanidad. Otro detalle que tienen las celebraciones de los cumpleaños son las velas. Hemos hablado sobre eso anteriormente. La tradición de poner velas en los bizcochos de cumpleaños, al parecer, proviene de la antigua Grecia, donde se realizaban ofrendas de dulces redondos a Artemisa. En ese lugar se llamaba Artemisa. En los babilonios era Semíramis o Astarte, que era la diosa de la luna, en representación a un ciclo lunar completo. Sobre esos dulces se situaban unas velas que los fieles soplaban para que el humo ascendiera hasta la divinidad, momento en el cual se pedían gracias y un deseo. ¿Les suena conocido? Mis hermanos, no importa que nosotros hayamos hecho cosas en el pasado, que por ignorancia nosotros estemos celebrando fiestas que nada tienen que ver
con el plan de salvación que Jesucristo vino a predicarnos a nosotros, que nada tiene que ver con la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ni del llamado que le hizo a Abraham para salir de Ur de los caldeos. En el plan de salvación no hay registros de celebración de cumpleaños. De hecho, si Jesús no tomó en cuenta su fecha de nacimiento, lo hizo con un propósito. El Señor siempre tiene un propósito para todo. Los apóstoles, ninguno se preocuparon por ver cuándo fue que Jesús nació, ni el lugar donde Jesús nació para ir a rendirle culto al lugar donde él nació, ni al día en que él nació. Mucho menos entonces podemos creer que el Señor nació un 25 de diciembre, cuando el registro bíblico me dice a mí todo, exactamente todo lo opuesto, todo lo contrario a haber nacido en una época de invierno. Jesús no nace en una época de invierno, porque habían pastores en el campo, habían ovejas afuera y ellos fueron a un pesebre a dar a luz. Todo eso debe decirnos a nosotros que el 25 de diciembre es una fecha arbitraria que tomaron los padres de la Iglesia Católica en conveniencia con los paganos para celebrar no el día del nacimiento de Cristo, sino celebrar la fecha de los dioses de Egipto, de Grecia, de Roma y de Babilonia, porque Babilonia también tiene sus dioses y celebraban el 25 de diciembre. ¿Deberíamos nosotros celebrar cumpleaños? Bueno, yo no soy quien, como le dije en el video anterior, yo no soy la persona autorizada para decirle a usted, amigo o amiga que está viendo este video y ha llegado hasta este momento, que no celebre cumpleaños, pero tampoco le voy a decir que celebre cumpleaños. Es una cuestión de conocimiento. Por eso le decía el texto de Juan, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros hemos sido esclavos de la ignorancia por mucho tiempo. Venimos haciendo cosas por tradición, sin cuestionar, por muchos siglos. Simplemente como borregos, como monos, imitamos la conducta de otras personas sin saber por qué razón están haciendo esto o aquello. Hoy usted tiene el conocimiento. Si usted sigue celebrando su cumpleaños, eso es asunto suyo con su Dios. Pero yo estoy seguro, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que usted no está celebrando un cumpleaños para honrar al Señor por darle la vida en ese día. Lo siento, mi amigo. Llámeme como usted quiera. Grinch, Scrooge, hater, pero es así. Si lo está haciendo, no lo está haciendo con la anuencia y con la participación de Dios. Aunque muchos, lamentablemente, y me incluyo dentro de ellos, entendíamos que al estar celebrando una fiesta de cumpleaños, una celebración de cumpleaños, lo hacíamos para honrar a Dios por darnos la vida. Pero lo cierto es que no, amigo. Lo cierto es que no. Yo me llevo más del consejo que dice el sabio Salomón. Más vale pensar el día en que se muere que el día en que se nace. Hay más sabiduría en ese consejo. Además, si usted se ponía a estar viendo qué es una fiesta de cumpleaños, realmente se va a dar cuenta que no es un lugar donde Dios realmente es el principal invitado de esa fiesta. Dios los bendiga, nos veremos en otra ocasión. Ya estos son 2 videos. En el anterior estuvimos hablando acerca de el origen, no el origen, sino el punto de vista bíblico. En esta ocasión, el punto de vista histórico. Ya para el próximo video estaremos hablando de otras fiestas. El Señor me los bendiga, me los guarde y los ayude a crecer espiritualmente, a tener conocimiento para no ser engañado y no ser confundido por las cosas que hace el mundo. El Señor nos llama a nosotros a salir del mundo, pero cuando nosotros salimos del mundo debemos salir sin nada. Debemos venir solo nosotros, no traer las cosas que vienen del mundo. Dios me lo bendiga nuevamente, mis hermanos. Nos vemos en otra próxima ocasión.
Espero que el Señor nos ayude a que nosotros cada día podamos comprender mejor su palabra. Bye.